buenas tardes o buenos días, dependiendo de la zona del globo en la que os encontréis. Bienvenidos a una nueva edición de este total de masterclasses que vamos a realizar desde aquí en EADIC durante el próximo mes y medio. Van a ser más de 20 masterclasses de índole técnica, en la que esperamos que estéis muy entusiasmados por todo lo que vais a aprender. Vamos a tratar muchos temas, desde la ingeniería civil, la edificación, la construcción, el sector industrial, las telecomunicaciones o la informática. Y nada, simplemente introduciros esta webinar, diseño modelado BIM de infraestructura lineal con Civil 3D. Está patrocinada por nuestro máster en BIM Management especializado en obra civil. Es un máster que tiene una doble titulación por EADIC por un lado y por otro lado por la UCAM, la Universidad Católica de Murcia. El encargado de impartir la webinar será mi compañero Daniel Covelo Fuentes, que está aquí con nosotros. Se conectará en breves instantes. Hola John, desde Colombia. Hola Ana, en Madrid. Y antes de dejaros con él, pues voy a proceder a presentaros quién es, a brevemente describir su currículum. Es ingeniero civil, egresado de la Universidad Central de Venezuela, tiene más de 9 años de experiencia como ingeniero de diseño civil. Tardes. Muchas gracias, y Francisco. Actualmente ejerce como docente y consultor BIM aquí en EADIC. Es especialista en BIM aplicado a obra civil con software Autodesk y diseño modelado BIM con AutoCAD Civil 3D. No sé si estás por ahí, Daniel. Buenas tardes a todos. Primero que nada, agradecerles por tomar un minuto de su tiempo para asistir a este webinar y espero que les resulte interesante. El día de hoy vamos a ver un caso práctico de diseño de una intersección con Civil 3D, ¿vale? Un poco para resumir, tengo esta pequeña presentación, que es lo que vamos a ver, sobre las características de Autodesk Civil 3D en cuanto a lo que a BIM se refiere. Es un software de diseño y generación de documentación para gran variedad de proyectos de ingeniería civil, que soporta los flujos de trabajo BIM, Building Information Modeling, principalmente para carreteras y vías de alta capacidad, pero no se limita solo a ello. Podemos realizar explanaciones, diseños de redes de tubería, etc. Algunas de las características que se han incluido en las últimas versiones incluyen la optimización del diseño, lo que se transforma en un ahorro significativo del tiempo en el desarrollo de los proyectos. Podemos realizar diseños de acuerdo a la normativa de cada país, instalando paquetes adicionales que están disponibles de descarga desde la página de Autodesk. Podemos realizar análisis de viabilidad e impacto de infraestructura proyectada, generación automática de informes, por ejemplo, generación de modelos 3D. Podemos compartir y actualizar los modelos en tiempo real y tenemos lo que es la integración con otros software de Autodesk, principalmente InfraWorks y Revit, ¿vale? Entre las principales herramientas que nos facilita el software encontramos el modelado de obra lineal, herramientas de modelado específicas, como comentaba anteriormente, el diseño de redes de tuberías, por ejemplo. Tenemos funciones de análisis geoespacial, herramientas de creación topográfica, tenemos amplia biblioteca de estilos CAD para utilizar. Podemos aplicar procesos de diseño civil acelerado mediante flujos de trabajo nuevos incorporados y mejora de la colaboración entre diseño civil y estructural. Ahora un poco qué es lo que vamos a ver el día de hoy. Primero que nada vamos a modelar una superficie. La superficie puede ser modelada mediante diferentes métodos. El día de hoy lo haremos a través de incorporación de un levantamiento topográfico, un archivo TXT, ¿vale? Vamos a generar un par de alineaciones que se crucen y a partir de ellas vamos a crear la obra lineal. Luego de crear las alineaciones, obviamente debemos crear su perfil longitudinal y asociar una geometría vertical a ellos, como es el diseño de la rasante. Generaremos las secciones típicas para estas intersecciones. En total crearemos 5 secciones típicas de una manera muy sencilla utilizando la paleta predeterminada por Civil 3D, pero no es el único método, ya comentaré cuál es el otro método. Y finalmente generaremos lo que es la obra lineal, la intersección. Examinaremos un poco sus secciones transversales para explicar el procedimiento de cálculo de materiales. Y como resultado final exportaremos en formato IFC para ver la colaboración o la revisión mediante otro software, ¿vale?
Vale, luego vista esta pequeña introducción, un segundo voy a compartir mi pantalla y comenzamos con el caso práctico. Perfecto, comencemos entonces con el caso práctico. Primero comentar que tengo, no sé si se ve la pantalla, si todos la ven, si hay algún problema, si me pueden comentar por el chat, por favor. Vale, se ve, perfecto. Entonces, comentar rápidamente, tengo un proyecto creado, él ha sido creado con una plantilla personalizada de Civil 3D. Una vez que vamos a abrir un archivo nuevo, se abre la biblioteca de plantillas. Yo he incluido aquí una plantilla personalizada para este caso práctico, ¿vale? He realizado una configuración muy rápida. Recordamos, para hacer la configuración desde la pestaña configuración, desde el espacio de herramientas, botón derecho, y simplemente asignamos una zona de proyecto y un sistema de coordenadas de la lista disponible. Aceptamos y ya podemos empezar lo que es nuestro modelado de superficie. Tengo como referencia un pequeño catastro hecho con líneas CAD. Vamos a incluir ahora nuestra superficie. Como comenté anteriormente, la superficie la voy a incluir como un archivo de puntos de levantamiento topográfico. Para ello voy a ir a puntos, importar puntos, y debo seleccionar mi archivo mediante el botón más. Busco la ubicación del archivo. Y como vemos, puedo adjuntar mi archivo. Debo asociarle ahora un sistema o un formato. En este caso es el punto este norte, cota y descripción, o elevación y descripción. Se mostrará una pequeña visualización. Puedo añadirlo a un grupo de puntos separados o a un nuevo grupo de puntos. Acepto y acepto. Si hay puntos duplicados, puedo aplicarle sobreescribir o fusionar y acepto. Como vemos, se cargarán automáticamente los puntos y a partir de ellos puedo crear ahora mi superficie. Para crear la superficie iré a la pestaña Prospector, superficie, crear superficie, le asigno un nombre y un estilo. En este caso voy a utilizar un estilo que yo he creado, curvas a cada 1 y 5 metros, estilo monocromático. Aceptar. No ha sucedido nada. ¿Por qué? Porque hemos creado la superficie, pero ahora debemos alimentarla con los datos que hemos incorporado. Si desplegamos la pestaña, tenemos las opciones de definición. ¿Qué opciones tenemos? Contorno, línea de rotura, curva de nivel, archivos DEM, por ejemplo. En este caso utilizaremos grupo de puntos, botón derecho, añadir, y seleccionamos el grupo de puntos que hemos creado. Y como vemos, se ha creado automáticamente la superficie, que es el primer paso en cualquier modelado de obra lineal. Ahora, para limpiar un poco el modelo o mejorar la visualización, voy a apagar los puntos que he creado directamente desde el grupo de puntos, levantamiento, propiedades, y le indico que no se visualice. Este punto duplicado lo suprimo, no pasa nada, ¿vale? Y voy a indicar que mi superficie se visualice con solo el borde. Perdón. Solo el borde. Ahora, debo crear dos ejes que serán la referencia de mi intersección. Por ejemplo, aquí tengo un pequeño esquema de la intersección que vamos a crear, ¿vale? Entonces, mediante polilíneas, voy a crear dos ejes de referencia. Una vez que he creado mis ejes de referencia, puedo proceder a crear alineaciones a partir de ellos, ¿vale? Como tengo mis ejes de referencia, ya no necesito el archivo de catastro de fondo,
simplemente voy a apagar su capa. Vale. Para proceder a crear las alineaciones, observamos que tenemos el botón de alineaciones y tenemos dos métodos, composición o polilínea. En este caso utilizaremos a partir de una polilínea existente. Selecciono mi polilínea, presiono Enter y le indico un sentido. Se abre la siguiente ventana, le coloco un nombre. Esta será mi vía principal. Podemos configurar estilos y etiquetas. Podemos aplicar normas de diseño, una velocidad de diseño y aplicar normas. Si desplegamos o abrimos la ventana con los tres puntos, se abre el archivo de instalación del software que contiene diferentes normas, ¿vale? Si no queremos utilizar normas de diseño, como va a ser nuestro caso, simplemente lo apagamos. Aceptamos y se creará la primera alineación. Vamos a crear ahora, siguiendo el mismo procedimiento, la alineación número 2. Selecciono, le indico sentido y un nombre. Igualmente, normas de diseño si queremos o no, ¿vale? Tenemos las dos alineaciones creadas. Voy a suprimir un momento estas etiquetas que no me interesan en este. Vale. Ahora debemos crear el perfil longitudinal de cada una de esas alineaciones. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos la pestaña Perfiles, crear un perfil a partir de una superficie, porque es lo que va a estar asociado a nuestra alineación. Debo seleccionar qué alineación voy a trabajar primero, principal, superficie 1 y añadir. Vemos que se carga, dibujar visualización de perfil. Se abre la siguiente ventana, le asigno un nombre, un estilo. En caso de no tener un estilo personalizado, Autodesk Civil 3D trae estilos por defecto. Esto es válido para cada elemento, superficies, alineaciones, obra lineal, etc. Siguiente, podemos configurar el rango de puntos kilométricos que abarcará ese perfil, al igual que las alturas, las elevaciones. Siguiente, le indicamos que se dibuje la superficie. Siguiente, y en este caso yo tengo un conjunto de etiquetas o de guitarras personalizadas para extraer cierta información de interés de lo que es nuestra alineación, ¿vale? En caso de no tener etiquetas personalizadas, como ya comenté, tenemos algunas predeterminadas por Civil 3D. Siguiente, y crear la visualización de perfil. Lo ubico en mi espacio modelo y tenemos el perfil de la alineación principal. Repito el procedimiento nuevamente para la secundaria. Añado la superficie, le indico su estilo, unas etiquetas y creo la visualización de perfil. Vale, estoy yendo un poco rápido porque tenemos mucho contenido y el tiempo es un poco limitado, ¿vale? Cualquier duda me la pueden comentar a través del chat, estoy leyendo el chat en estos momentos, ¿vale? Vale, ahora como vamos a realizar una intersección, debemos establecer en qué puntos kilométricos se intersectan cada una de las vías. Para ello selecciono mi alineación principal, voy a añadir etiquetas de alineación y etiqueta de desfase de punto kilométrico. Añadir, selecciono el punto de intersección y desfase 0. Como vemos, esto me indica el punto kilométrico donde se intersectan la vía principal con la secundaria. Repito el procedimiento ahora para la otra. Etiquetas de alineación, desfase de PK, añadir. Selecciono la otra alineación y el punto de intersección. Desfase 0. Vale. Y con esto extraigo la información de puntos kilométricos de la intersección. Ahora debo diseñar la rasante de cada una de las vías. Para ello voy a ir a Perfiles,
crear perfil por composición y selecciono el perfil longitudinal de la vía principal. Le añado un nombre. Estilos de etiquetas como de visualización. Puedo aplicarle normas de diseño si lo deseo. Y aceptamos. Aparece la siguiente ventana de herramientas. Puedo configurar en ella. Un segundo. Vale, he cerrado la ventana. Perfil por composición de este perfil. Vale. Puedo configurar las curvas verticales. En este caso dibujaré una tangente y luego agregaré los pays. Presiono Enter y se crea automáticamente la rasante. En este caso me interesa agregar un punto de inserción vertical y colocar una curva. Por ejemplo, acuerdo vertical libre parábola, debo seleccionar una entidad, otra entidad y especificar la longitud de la curva, 100 metros, por ejemplo. Presiono Enter y se crea automáticamente la curva. ¿Vale? Ahora puedo modificar manualmente mi rasante si lo deseo para ajustar las pendientes. Puedo hacerlo a través de la tabla, el cual es un procedimiento más exacto, pero para este ejemplo no es necesario tener tanta precisión, ¿vale? Ahora, el perfil longitudinal se cruza con el perfil longitudinal de la vía 1 se cruza con el de la vía 2 en la progresiva 14502. Para ubicar ese punto en este perfil, debo agregar una etiqueta adicional. 14502, selecciono el perfil, añadir etiquetas de vista, elevación de PK. Ubico el punto 0 más 145.02 y lo coloco. Y ahora simplemente debo ajustar mi rasante a ese punto. Colocaré una línea de referencia y ahora desplazaré mi rasante. Vale. Una vez ubicada la rasante del perfil longitudinal 1, ubicamos la del perfil longitudinal número 2. Para realizar esto nuevamente selecciono perfil, perfiles, crear por composición, rasante número 2 y aceptamos. Voy a dibujar las tangentes. Y luego la ajustaré. ¿Vale? Obviamente esta pendiente de 17% no es adecuada para ningún diseño. Así que manualmente, en una primera modificación inicial, ajustaré lo que es la rasante. ¿Vale? 280 en este caso. Voy a incorporar una curva. Para ello necesito un punto vertical y una curva parabólica. Vale. Ahora debo ubicar esa rasante en ese punto a la elevación de 1029.67 para que coincida exactamente en el mismo punto. Debo ubicar primero lo que es el punto kilométrico, en este caso es 09752. Selecciono, añadir etiquetas de vista, elevación de PK, 0 más 097.52 y la elevación la tomo del perfil 1, 1029.67.
¿vale? Ahora lo que resta es ajustar la rasante a ese punto. Vale. Esto nos garantiza que se están intersectando en un punto de misma elevación, misma cota. Voy a hacer un pequeño cambio en los perfiles, simplemente para extraer información sobre ellos. Voy a sus propiedades, voy a activar el sombreado y en las guitarras que tome perfil número 2 como la rasante. En cada uno de los perfiles, ¿vale? Como vemos, se ha actualizado ahora la información en cuanto a geometría vertical. Como no hay curvas, es una alineación recta, no hay información de geometría horizontal en curva y no es necesario hacer el cálculo de peralte, pero si quisiésemos hacer el cálculo de peralte se hace seleccionando una alineación y la herramienta de peralte. Voy a actualizar la información del perfil número 2. Rasante 2 aplicada y el sombreado, ¿vale? Vale, entonces hemos creado alineaciones, perfiles y rasantes para cada una de las vías que se cruzan. Hasta ahora todo claro, no sé si tienen alguna pregunta, un comentario, dudas. Vale, entonces seguimos. El paso siguiente es crear las secciones típicas a aplicar tanto a las vías como a la intersección. Para ello vamos a obra lineal, crear ensamblaje, sección típica principal y aceptamos. Ubicamos nuestro ensamblaje y ahora debemos complementarlo mediante la paleta de herramientas. En este caso, como comenté anteriormente, hay una herramienta más avanzada, es el Autodesk Subassembly Composer, que es para crear secciones típicas que ya se escapan o son más definidas, más complejas y se escapan del alcance de la paleta de herramientas. Si abro la paleta de herramientas, observamos que tenemos diferentes subensamblajes para aplicar y crear nuestra sección típica. En este caso crearemos uno básico, ¿vale? Seleccionamos carril, en las propiedades establecemos algunos parámetros, 6 metros por ejemplo, y sin bombeo. Y una vez que hemos configurado, seleccionamos el ensamblaje. Voy a ajustar la escala. Vale. Voy a complementarlo con un bordillo básico de anchura 0,20 y una acera de ancho 1,30 m. Vale, hemos creado la mitad de la sección típica de la vía principal. Podemos repetir el procedimiento o podemos seleccionar cada uno de los subensamblajes y aplicar simetría respecto al eje. Ahora puedo realizar todo este proceso para las siguientes 4 secciones o puedo seleccionarla y copiarla 4 veces y luego editarla. ¿Qué sucede? Cuando haga esto debo cambiar los nombres a los subensamblajes, perdón. En este caso la sección típica de la vía principal y la secundaria serán iguales, por lo que podía utilizar la misma. Si selecciono ahora las secciones de la intersección, vamos a realizar ciertas ediciones sobre ella. Primero necesito carriles de transición para esa intersección, por lo tanto debo crear lado derecho, lado izquierdo y una sección para el radio de giro. En este caso será lado derecho. Y voy a suprimir
todos los subensamblajes del lado izquierdo. Repite el procedimiento, pero para el lado izquierdo, o sea, sería inverso. Sección típica, lado izquierdo. Y suprimo los del lado derecho. Y en cuanto al radio de giro, un segundo, cambio el nombre. ¿Vale? Vamos a dejar lo que es bordillo y acera y ancho de carril para realizar el giro. Entonces tenemos diseñadas lo que son 5 secciones típicas que vamos a aplicar ahora a nuestra obra lineal e intersección. Vamos a proceder a crear la obra lineal. Me voy a la pestaña obra lineal, crear obra lineal, le asigno un nombre. Va a ser en base a alineaciones y perfiles. Alineación principal, rasante, número 1, que es la asociada a la principal. Ensamblaje, sección típica principal y superficie objetivo, la que tenemos de trabajo. Aceptamos. Ahora yo quiero que me incorpore la alineación número 2 automáticamente para que sea una obra lineal completa, ¿vale? Esto se hace mediante líneas bases. Si clico añadir línea base, selecciono la alineación a añadir, aceptamos, hago botón derecho sobre ella y le añado una sección típica. En este caso, sección típica de la vía secundaria. Importante ahora indicarle qué perfil o qué elevaciones va a tomar esa obra lineal para la vía secundaria. Le indicamos que sea la rasante número 2 y aceptamos. Se regenera la obra lineal y observamos que se ha creado. Si yo la selecciono, vemos que toma las dos alineaciones, ¿vale? Voy a modificar mi escala un segundo, ¿vale? Y tenemos la obra lineal creada. Vale, sé que voy un poco rápido, es mucho contenido hasta ahora, pero continuamos. Se escucha bien, el audio está correcto, se aprecia lo que está en pantalla. Me gustaría que me confirmen. Sí, perfecto. Vale, entonces continuamos. Un pequeño resumen, he creado un par de alineaciones en base a una superficie que he incorporado a partir de un archivo de texto, perfiles longitudinales a cada una de ellas, rasantes a cada una de ellas, secciones típicas y luego la obra lineal. Vamos a proceder a hacer el cálculo de materiales. Para ello debo crear la superficie de la obra lineal. Selecciono mi obra lineal, opción superficie de obra lineal, creo una nueva superficie y le asigno un nombre, un estilo si quiero. Debo especificarle el código a la superficie, el código top, añadir como línea de rotura y realizarle corrección con vínculos superiores para la parte superior de la superficie. Luego, en contornos, será una extensión de obra lineal como contorno exterior. Acepto, se regenerará la obra lineal y se ha creado la superficie. Una vez que tengo creada la superficie de la obra lineal, me voy a mi pestaña de secciones y debo crear líneas de muestreo. La línea de muestreo serán la base o líneas de referencia para crear nuestras secciones transversales. Debo ahora seleccionar una alineación. Se abre la siguiente ventana, le asigno un nombre, líneas de muestreo 1, por ejemplo. Puedo asignarle estilos y etiquetas y acepto. En la siguiente ventana reviso nuevamente el grupo de línea de muestreo y voy a crear las líneas de muestreo a partir de los puntos kilométricos de la obra lineal. Tengo opciones por intervalo de pk, en un pk en específico o designando puntos en pantalla o polilínea. A partir de puntos kilométricos de obra lineal, vale, se me ha cerrado la ventana, repito. Vale, se abre la ventana, debo especificar el ancho de cada una de esas líneas de muestreo, en este caso 30 metros por defecto, como indica Civil 3D.
está adecuado, acepto, y como vemos se han creado las líneas a lo largo de esta alineación. Ahora voy a sacar secciones transversales. A partir de ellas, igualmente, pestaña secciones, crear varias vistas, puedo crear una sola o un grupo de vistas. Selecciono la alineación, grupo de línea de muestreo, asigno un nombre si quiero, un estilo y siguiente. La diferencia entre utilizar producción y borrador es que producción me genera los planos automáticamente de secciones transversales, mientras que borrador los colocaré en espacio modelo. Siguiente, intervalo de fase nuevamente para revisión, 30 a cada lado. Intervalo de elevación es variable. Y aquí debo indicar qué quiero representar en mis secciones transversales, en este caso la superficie, la obra lineal y la superficie de la obra lineal. Siguiente, guitarras de las secciones. Es una guitarra personalizada que yo he creado y ahora creo las vistas en sección. Ubico un punto en mi modelo. Vale, esta se ha creado porque ha salido un error en la obra lineal, ya lo corregiremos. Y como vemos se han creado nuestras secciones transversales en base a los puntos kilométricos. Ahora, puedo calcular los materiales de esa obra lineal. Para ello voy a la pestaña Analizar. Para realizar esto necesito esos tres pasos previos: crear la superficie de la obra lineal, crear las líneas de muestreo y secciones transversales. Luego en pestaña Analizar, la opción de Calcular materiales, selecciono la alineación y grupo de línea de muestreo y acepto. Establezco mi superficie de trabajo, mi superficie de referencia, que es la obra lineal, y acepto. Se realizará un pequeño cálculo y vemos ahora que en las secciones transversales aparece tanto el desmonte como el terraplén aplicado a ellas. Si yo quisiera ver, por ejemplo, los resultados de alguna en específico, selecciono la sección, propiedades de vista en sección, y tenemos la opción de agregar una tabla de esa sección en específico. Utilizar una tabla por defecto a la que le he aplicado un estilo, añadir, material removido y material de relleno, aceptar, y se genera una tabla. En este caso es solo material de relleno, como se verifica en la tabla. Vamos un poco más allá. Si queremos una tabla de volúmenes de toda la obra lineal o de las secciones que involucran esa parte de la obra lineal, tabla de volúmenes totales, selecciono una lista de materiales y acepto. Y ubico mi tabla. Una tabla de volúmenes totales. Puedo discretizarlo por materiales, por ejemplo, tabla de volúmenes de materiales. Si quisiera una tabla de solo el material removido, aceptamos y ubicamos la tabla. En cambio, si quisiera una tabla del material de relleno, aceptamos y ubicamos la tabla. Y así puedo ir discretizando material a material. Adicionalmente puedo agregar materiales. Si me voy a la pestaña de secciones, definir materiales, selecciono alineación y grupo de línea de muestreo y aquí tengo mi lista de materiales. Si yo añado un material nuevo, vemos que se agrega a la lista, le modifico su nombre. Por ejemplo, si quiero cuantificar o contabilizar el pavimento, lo agrego a la lista, tipo de datos será de obra lineal, el tipo, estructuras y el pavimento de la obra lineal. Lo agrego. La segunda base de pavimento la agrego y ya puedo contabilizarla mediante una tabla. Si ahora vamos a la pestaña Analizar, tabla de volúmenes por material, ahora nos aparece el pavimento para contabilizarlo en forma de tabla. ¿Vale? Y de esta forma podemos cuantificar o contabilizar cada uno de los materiales que conforman nuestra sección típica. ¿Por qué tengo dos tipos de pavimento o dos capas de pavimento? Porque mis secciones típicas las diseñé con dos capas de pavimento, base y subbase, ¿vale? Igualmente, realizando el mismo procedimiento, puedo cuantificar las bases y subbases.
Vale, ahora ya para finalizar vamos a realizar la exportación. Bueno, nos queda realizar la intersección, no hemos realizado la intersección, ¿vale? Vamos a seleccionar la obra lineal y vemos que podemos dividir la región. Selecciono dividir región, establezco 2 puntos y voy a separarlas un poco para incluir la intersección. Voy a seleccionar la superficie de la obra lineal y voy a apagar su visualización para que se aprecie. Vale. Igualmente voy a apagar las líneas de muestreo para limpiar un poco el dibujo, las etiquetas. Vale. Selecciono mi obra lineal, divido esta región y ahora sí podemos proceder a incorporar nuestra intersección. Para ello tenemos la herramienta en el grupo Crear Diseño, Intersecciones, Crear Intersección. Debo seleccionar el punto de intersección y la alineación que tiene prioridad, en este caso la principal. Se abre la siguiente ventana, le asigno un nombre, un estilo si queremos, y debemos indicarle si el bombeo de la carretera principal será mantenido o si se mantendrán todos los bombeos. En este caso, nuestras secciones típicas no tenían bombeo, por lo tanto es indiferente, le indicaré que se mantengan. Siguiente. Establecemos la prioridad principal y secundaria. Verificamos parámetros de desfase. En esta ventana de parámetros debemos configurar lo que son los carriles. Si recordamos, hemos colocado secciones típicas con ancho de carril de 6 metros. En este caso lo muestra como 3 metros, debemos modificarlo. Si seleccionamos, en la vista previa se aprecia qué es lo que se está cambiando, ¿vale? 6 metros a cada uno de ellos. Y aceptamos. Parámetros de empalme de intersección. Es referente a los radios de giro aplicados a la intersección. Por ahora los dejaré en 10 metros, luego podemos ajustarlo. Esto se configura por cuadrante, vemos que si pasamos a siguiente, se configuran cada uno de los 4 cuadrantes. Parámetros de talud de carril, que es el asociado al bombeo de la sección transversal, en este caso 0, porque nuestras secciones no tienen bombeo. Y ya parámetros de perfil de empalme de intersección. Una vez que hemos configurado, presionamos siguiente. Y ahora debemos especificar si la intersección será independiente de la obra lineal o asociada a la obra lineal existente. En este caso, la voy a añadir a la obra lineal existente. Debo seleccionar la obra lineal y la superficie. Ahora debemos indicarle qué tipos de secciones típicas o qué secciones típicas se aplicarán en cada transición, ¿vale? La primera opción, Curve Return Fillets, asociada a los radios de giro. Aplicamos la sección típica de giro que hemos creado. Como vemos, se muestra una pequeña vista previa de la sección. Y así, uno a uno, configuramos los elementos. Sección típica de la vía principal, transición izquierda y derecha, sección típica de vía secundaria, transición izquierda y derecha. Por eso es que hemos creado 5 secciones diferentes, debido a que el menú o la herramienta de intersección nos pide 5 secciones, ¿vale? Un segundo mientras configuro cada una de ellas. Vale, una vez aplicada cada una de las secciones, simplemente creamos la intersección. Vale. Muevo la etiqueta un momento. Vale. Y como vemos, si yo selecciono mi intersección, se selecciona toda la obra lineal, lo que confirma que corresponde a la misma obra lineal. Ya nos quedaría, mediante los manipuladores, ajustar
la sección que hemos dividido. ¿Vale? Y de esta forma tenemos ya modelada nuestra intersección. Ahora, si queremos exportarla en un formato IFC, por ejemplo, para visualizarla o determinar sus cantidades mediante un visor de objetos o otro software de revisión, debemos hacer el siguiente procedimiento. Selecciono mi obra lineal, da igual si es una intersección, si es una obra lineal recta, contiene curvas, etc. Extraer el sólido de la obra lineal, todas las regiones. En este caso debo configurar los colores que quiero que aparezcan en esos visores. Ya esto me tomará mucho tiempo, por lo tanto no lo haré en esta ocasión. La cantidad de secciones típicas vemos que se cuantifican o aparecen reflejadas en esta lista. Una vez que he configurado, siguiente, siguiente, y lo voy a añadir a un dibujo nuevo. Selecciono la ubicación de ese archivo. Y extraigo el sólido. Se ha extraído el sólido, voy a abrir ese archivo para verificarlo. Como vemos, se ha extraído el sólido de la intersección. Ahora puedo proceder a exportarlo en formato IFC. Para ello, me voy al menú principal, exportar, IFC, le asigno un nombre al proyecto. En opciones puedo seleccionar qué formato de IFC o qué esquema de IFC voy a exportar, 2x3, 4 o 4x1. Los objetos a exportar, en este caso la versión de 2019 ya ha incluido la opción de exportar alineaciones. En cuanto a recursos y asignación, podemos modificar parámetros de nombre de recursos, ¿vale? Aceptamos, exportamos y se exportará el archivo o la obra lineal en formato IFC. Ahora podemos ya verificarla mediante un software de revisión, por ejemplo el Solibri. Vale, voy a abrir el modelo que he exportado. Vale, un segundo. Vale, que no está funcionando. Un segundo, chicos. Vale, abrir modelo, selecciono sólido intersección webinar, abrir, y se ha cargado nuestro sólido. En este caso presenta dos errores a la hora de crear la obra lineal, como se aprecia. Esto es debido a que los perfiles longitudinales no se han ajustado correctamente con las rasantes, pero modificando esos perfiles podemos ajustar estos errores. Ahora, para verificar que tenemos nuestra intersección y verificar ciertas cantidades, observemos, si seleccionamos, podemos discretizar entre carriles de circulación, carriles de transición para crear la intersección y los radios de giro, los carriles de radio de giro. Un poco examinando sus propiedades, por ejemplo, si selecciono un carril, vemos que tenemos propiedades de identificación, de localización,
algunos parámetros de elevación y quizás lo más importante en cuanto a la revisión, las cantidades. Nos indica el volumen en metros cúbicos de esta capa de pavimento y su área. Si yo selecciono cada uno de los elementos, ya puedo hacer la revisión de cada uno de ellos en cuanto a materiales se refiere. Vale, y si giramos un poco, observamos que tenemos nuestra sección típica que hemos diseñado correctamente. Vale, esto un poco en cuanto a los parámetros de revisión de una obra lineal una vez diseñada y exportada en formato IFC. Y con esto ya concluimos lo que es este pequeño caso práctico, muy rápidamente, examinando un poco las características de Civil 3D. Recordemos que no solamente se aplica a obra lineal, tenemos otras aplicaciones, por ejemplo, explanaciones, redes de tubería, etc. No sé si les quedó alguna duda, si quieren comentar algo. Creo que nos quedan un par de minutos ya para algunas preguntas, si alguien tiene alguna duda. Pues sí, muchas gracias, Daniel. Sobre el límite de la hora, pero si alguno de los asistentes tiene alguna duda que podamos resolver rápidamente, pues ahora mismo sería el momento. Entonces, bueno, si no hay ninguna duda más, yo me despido. Muchas gracias, Daniel, por haber compartido todo tu conocimiento y tu experiencia en este sentido. Muchas gracias a todos, a todos y todas, a estas horas de la tarde o de la mañana, si os encontráis en Latinoamérica, que he visto que ya sois unos cuantos. Y nada más, emplazaros a que sigáis atentos a las redes, a nuestros canales, y si mañana estáis por aquí a estas horas, pues recibiréis en vuestro email también, si os habéis inscrito, un enlace para la webinar de mañana, que también tratará sobre BIM. Una vez más, muchas gracias y hasta la siguiente. Vale, muchas gracias a todos por asistir, por tomarse un minuto para asistir a esta clase. Y vale, que pasen buenas tardes y nos vemos ya para las siguientes clases. Un saludo.